Realmente es un gusto otra vez verlos, no, quizás no a todos, pero bueno, estar juntos de esta forma y poder estudiar o seguir estudiando la palabra de Dios. Pero me gustaría introducirlo con una pequeña oración. Padre, gracias por este tiempo, gracias que podemos abrir tu palabra, gracias que una vez más nos quieres hablar y que podamos tener el corazón bien dispuesto para escuchar tu voz y también llevar algo a nuestra vida, aplicar algo de ella a nuestro día a día y que tú nos puedas bendecir y a su vez que podamos ser de bendición también para otros. Gracias Dios por este tiempo, bendícelo y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les invito a buscar 2 Timoteo, el capítulo 1, y vamos a seguir nuestro estudio en la segunda parte de este capítulo. Estábamos viendo que Pablo, cuando escribía esta carta, de hecho fue su última carta, estaba en la cárcel, en una mazmorra en Roma. Aún hoy la tradición muestra un agujero en el piso, oscuro, húmedo, frío. Y bueno, desde ahí escribe entonces esta carta. La persecución de los cristianos bajo Nerón se estaba volviendo cada vez más dura, por lo que los creyentes estaban cada vez más en riesgo también. Ahora, frente a esta situación y en medio de este contexto, Pablo anima a su hijo en la fe. Y un primer punto que quisiera destacar es una exhortación a dar testimonio del Evangelio. Entonces, el primer punto, exhortación de dar testimonio del Evangelio. Después que el apóstol Pablo señalara que el espíritu que tenía Timoteo era un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, justamente lo opuesto a uno de cobardía, entonces sigue en el versículo 8. Estamos en 2 Timoteo 1, versículo 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Evidentemente, el temor a predicar el Evangelio se había apoderado de este hombre, de este Timoteo. Por eso sigue esa exhortación tan enfática. Era muy lógico suponer que si Pablo estaba encarcelado y en peligro inclusive de perder su vida a causa del Evangelio, y que Timoteo sintiera miedo de ser identificado con el apóstol Pablo. Todo el mundo sabía que era colaborador de Pablo, y al identificarse con él, bueno, le podría costar lo mismo. Un poco más adelante, en esta misma carta, el apóstol hasta le pide que Timoteo venga, que venga pronto, en el capítulo 4, versículos 9, 11, 13, que venga, le traiga unas cosas, unos libros, papiros, un manto, e inclusive trajera también a otro colaborador llamado Juan Marcos. De hecho, Timoteo ya había hecho una experiencia de cárcel. En Hebreos 13:3, el apóstol Pablo dice: sabed que está en libertad vuestro hermano Timoteo. O sea, Timoteo estuvo encarcelado, ya pasó por esa realidad. Entonces quizás, un pensamiento muy lógico, ¿no? O sea, ya estuviste en una situación complicada, entonces obviamente la evitas. Bueno, quizás haya sido esta la realidad de Timoteo. En cuanto a nosotros, todavía no estamos siendo perseguidos por causa del Evangelio, pero creo que estos días están contados. Por todos lados se nota un aumento de la oposición a los creyentes en diferentes áreas. Y no estoy hablando de creyentes que están viviendo en países musulmanes o comunistas. Esto está pasando en países de Occidente, llamados muchas veces países cristianos. Las leyes se están yendo cada vez más en contra de los principios cristianos. Cada vez más creyentes tendrán problemas en el ejercicio de sus profesiones. Por ejemplo, los maestros son obligados a enseñar la ideología de género y la teoría de la evolución. Estos días me decía un alumno de facultad que ahora implementaron un cursillo que todos tenían que pasar, que es pro ideología de género, feminista, pro aborto.
O sea, esto ahora es una parte de las materias que tienen que cursar. Aparte de esto, médicos son obligados a abortar y hasta juzgados si no lo hacen. Ya lo vimos en la Argentina. Jueces son obligados a casar homosexuales, asistentes sociales a conseguir hijos a estas parejas. Empresarios son obligados a tener entre sus empleados cierta cantidad de porcentaje de transexuales o de otro género. Me decía un misionero en otro país que tuvo que llenar un formulario y le preguntaban cuántos transgéneros o transexuales tenía en la organización. Y si no tenía, ¿por qué? O sea, y eso a una organización religiosa. Entonces nos damos cuenta cómo esto se está metiendo cada vez más. Pastores son acusados de discriminación por predicar principios bíblicos. Iglesias y sus líderes son enjuiciados por no permitir, por ejemplo, un casamiento homosexual. Cualquier aberración es aceptada, pero defender un estilo de vida bíblico es considerado fundamentalista o discriminatorio. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer frente a esa realidad que se nos está viniendo encima? ¿Vamos a ceder a nuestros principios bíblicos? Pero aún dejando esto de lado, a veces sucede que nos da vergüenza de predicar el evangelio, simplemente por lo que dirán los demás, compañeros, vecinos, familiares. No queremos quedar mal parados. No, mira, podría ser ofensivo, podría caer mal o inclusive estar en peligro mi puesto de trabajo. Acá tenemos una palabra de ánimo a no avergonzarnos, ni siquiera si hubiera persecución. Entonces, el primer punto, exhortación a dar testimonio del evangelio. En segundo lugar, la esencia del testimonio del evangelio. O sea, ¿en qué se basa? Acá sigue un párrafo clásico del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era teólogo. Y ahora en los dos versículos que siguen vamos a entrar en unas profundidades fenomenales de las que nos tiene acostumbrado el apóstol Pablo en sus diferentes cartas. Él le había dicho a los ancianos de Éfeso, cuando había pasado cerca de allí en Hechos 20, que no había rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. Y ahora vamos a ver algo de ese consejo de Dios en los siguientes versículos. Dice el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hasta ahí por el momento. Acá habla de la conversión de ellos, o sea, de Pablo y de Timoteo. Pablo tuvo este llamado camino a Damasco. Timoteo lo tuvo cuando Pablo pasó con Listra junto con Bernabé. Ambos respondieron afirmativamente a este llamado. Y esto creo que para la mayoría de nosotros también nos ha sucedido, que hubo un momento especial donde, al igual que Pablo y Timoteo, hemos recibido un llamado para la salvación. Y este llamado lo hemos aceptado. Y es un llamado santo. ¿Por qué? Porque declara a un pecador santo frente a Dios en base a que otra persona, en este caso nuestro Señor Jesucristo, cargó con nuestro pecado. Entonces nos ve a través de este sacrificio y juicio ejecutado en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, luego Pablo añade un punto muy importante en esto, que dice, no conforme a nuestras obras. Claro, nosotros no pudimos hacer nada para contribuir a nuestra salvación. Sabemos que no se logra la salvación por obras, es por gracia, es por fe. Y luego Pablo añade todavía, según el propósito suyo. O sea, fue la decisión de Dios la que hizo posible nuestra salvación. Añade que fue por gracia. O sea, ese regalo inmerecido que hemos recibido de Dios fue por gracia y que nos fue dado en Cristo Jesús. Cristo significa ungido, Mesías. O sea, el Mesías Jesús trasciende esa realidad que esta salvación se logró a través de lo que Él hizo. Y esto estuvo preparado desde la eternidad, prometido desde las edades antiguas y aparecido en el cumplimiento del tiempo de Dios para que Jesús muriera allí en la cruz, en el lugar de la humanidad pecadora. Ahora, esta
salvación nos fue adjudicada antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. O sea, ahora el apóstol Pablo pasa del momento de la conversión y se extiende bien hacia el pasado, hacia la eternidad, inclusive anterior a la creación del mundo. En Tito 1:2, Pablo dice algo muy similar. Dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los principios de los siglos. O sea, desde la eternidad, Dios ya tenía en mente nuestra, tuya, mi salvación. E hizo todo para que esto se pudiera llevar a cabo. Ahora, realmente estas palabras me apasionan, me conmueven. Todavía no habían nacido ustedes. Y ya Dios había pensado en cada uno de nosotros. Ya había hecho todo para que nosotros lográramos la salvación. El universo no existía y ya Dios estaba pensando en nosotros. Y luego envió a su Hijo para que esta salvación estuviera disponible para cada uno de nosotros. Esto es fascinante y creo que llegamos al límite de nuestra comprensión, pero nos podemos conformar con el hecho maravilloso que Dios pensó en nosotros y lo sigue haciendo y nos consiguió esa maravillosa salvación sin ningún mérito propio. Luego Pablo sigue diciendo en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Pero ahora, en contraposición con estos tiempos de la eternidad allí en el pasado, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. De la eternidad pasada viene el momento de la venida del Señor Jesucristo, cuando el Mesías vino aquí a la tierra. Esa palabra aparición, que es epifanía en el griego, es un término que generalmente se utiliza para su venida en gloria. Pero en este caso evidentemente se refiere a su venida allí en Belén para venir a morir y resucitar y con esto conseguir nuestra salvación. Ahora, Jesús fue el que quitó, sigue diciendo, quitó la muerte. Quitó la muerte. La palabra esa quitó significa reducir la inactividad. Uno podría decir, pero si todavía me muero, si todavía hay parientes que se mueren y bueno, sabemos continuamente, escuchamos inclusive de hermanos que se están muriendo, más ahora con esta pandemia. Sí, pero le quitó el poder. Lo hizo inservible, impotente a la muerte. Esa es la idea de esa palabra. La muerte significa, en el contexto bíblico, significa separación. Y hay tres muertes: la muerte física, que todos conocemos, pero también la muerte espiritual y la muerte eterna, o sea, la condenación eterna o el infierno. Pero justamente les quitó el poder a las tres. En el hecho de conocer a Cristo como Salvador, esa separación que había con Dios se eliminó. Y con esto se quitó el juicio que le espera a cada persona que no conoce a Cristo como su Salvador, el infierno. Pero también inclusive el tema de la muerte física. Sabemos a dónde vamos. Sabemos que inclusive nuestros cuerpos han de ser resucitados cuando venga Jesucristo a buscar a su iglesia. Entonces, quitó el poder de la muerte, muriendo. Eso es lo increíble justamente de la obra del Señor Jesucristo. Y luego sigue diciendo, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, haciendo referencia a la resurrección. O sea, habla de su muerte, pero también de su resurrección. Allí en el primer día de la semana en el cual Jesús resucitó victoriosamente, trayendo a la luz desde la tumba oscura la demostración de la vida. Y con esto Jesús nos consiguió una vida eterna para todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, o los que lo hacen. Se identifican con su obra en la cruz, creen en Él y lo reciben como Salvador. Solo ahí experimentan esa realidad de la victoria aún sobre la muerte. Entonces también para estos hay vida y promesa de inmortalidad. Por eso, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por su maravillosa obra.
Acá vimos entonces dos versículos realmente saturados de teología del apóstol Pablo. Ahora bien, este mensaje, esta elección, esta salvación fue la que llevó Saulo a una conversión. De perseguidor del evangelio a que fuera lo que dice en el versículo 11, de lo cual fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, Dios cambió su vida de una forma tan radical que ahora predicaba la enseñanza que antes perseguía, que antes odiaba. Fue enviado por Jesús al que perseguía. Y su ministerio se dirigió a aquellos que por naturaleza religiosa aborrecía a los gentiles. Esto solo lo puede hacer la salvación del Señor Jesucristo. Eso lo puede llevar solo a cabo un espíritu de poder. Ahora bien, este mismo espíritu de poder habita en nosotros. Esto nos anima, nos impulsa a testificar sin temor y vergüenza este evangelio poderoso. A esto le podemos sumar un pasaje que me encanta, realmente lo amo, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, otra vez esa palabra del apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, primeramente al judío y también al griego. Esos dos pasajes, versículo 8 de nuestro capítulo y Romanos 1:16, fueron los que Dios utilizó para cambiar radicalmente mi vida de testimonio. Yo me había convertido y pasaron años sin que nunca le haya hablado a nadie el evangelio. Me daba mucha vergüenza. Bueno, yo también era muy introvertido, pero de todas formas tenía vergüenza de hablar de Cristo. Siempre me escabullía cuando querían hacer algo pecaminoso mis compañeros. Yo sabía, no, a este lugar no puedo ir. Entonces inventaba alguna excusa con tal de no decir soy cristiano y esto no lo voy a hacer. Pero estos dos pasajes Dios me los dio en un momento y me pegaron tan duro, me di cuenta, esto es un poder. ¿Cómo me voy a avergonzar? Y esto es un poder que salva personas. ¿Cómo callar? Y ahí Dios dio una vuelta en mi vida y creo que era peor que Timoteo. O sea, también yo necesitaba esa exhortación. En tercer lugar, vemos el ejemplo de Pablo en el dar testimonio del Evangelio. Después de mostrar el origen y la esencia de este poder, Pablo pasa a contar su propia experiencia y la pone como ejemplo para que Timoteo siguiera ese ejemplo. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es precioso realmente este pasaje. Nos muestra una seguridad. Justamente por ser maestro de los gentiles, se había abierto muchos frentes de lucha y especialmente por parte de los judíos, que no querían saber nada que Pablo se dirigiera a los gentiles. Y los que se convirtieran, todavía le decía que no necesitaban guardar la ley. Los judíos eran misioneros. Hasta Jesús les había dicho, vosotros escribas y fariseos, hipócritas, recorréis mar y tierra para hacer prosélito a uno. O sea, se desgastan la vida para conseguir cambiar a un gentil y adherirlo a la religión del judaísmo. Pero luego lo hacéis más hijos del infierno que vosotros. O sea, su mensaje era un mensaje de destrucción, engañoso. Y por eso atacaban al apóstol Pablo, porque claro, él decía, ya no necesitan guardar la ley, no se tienen que hacer judíos, es simplemente creer en el Señor Jesucristo, recibirlo como Salvador y serán salvos. Y por eso Pablo era muy perseguido. Ahora bien, lo que Pablo resalta es que por predicar este evangelio, que no requería una conversión al judaísmo, sino a Jesucristo, tenía que sufrir persecución. Ahora, el que desarrolló toda esta enseñanza respecto a que la iglesia es formada por judíos y gentiles simplemente por creer en el Señor Jesucristo, fue el apóstol Pablo. A él se lo reveló el Espíritu Santo.
Pero los judíos estaban rabiosos por esta enseñanza, pero no podían hacer nada, porque podrían haber argumentado, mira, esto no aparece en ningún escrito del Antiguo Testamento, y es cierto. Pero había señales, había milagros, había prodigios que avalaban el ministerio de los apóstoles. Pablo mismo lo dice en 1 Corintios 12:12, que a través de él y a través de los apóstoles se hicieron los milagros, las señales de los apóstoles. O sea, fueron confirmados directamente por Dios para dar una nueva enseñanza. Pero volviendo al ejemplo de Pablo, su fe en la obra de Cristo y en el poder del Espíritu Santo le daba una profunda y permanente seguridad. No importaba si tenía que sufrir prisión, tortura o inclusive la muerte, la que poco tiempo después de esta carta le llegó. Él no se avergonzaría de Cristo ni del Evangelio. Y pone dos razones. Decía, porque yo sé a quién he creído. Qué fascinante es esta afirmación. Muchas personas afirman que lo de la fe no tiene nada que ver con conocimiento. Acá vemos justamente lo contrario. Recordamos cuando Pablo, en aquel entonces Saulo, fue impactado por esa luz del cielo que era Jesús que le hablaba, le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y ahora al final de su vida da testimonio de una relación profunda con esta persona, porque Jesús le había dicho, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora tenía una relación íntima con él. Entonces yo sé a quién he creído, en quién he depositado mi fe. Y esto es maravilloso. De ahí vemos que nuestra fe no es un salto a la oscuridad, sino que sabemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Y esto es fundamental. Una vez un amigo me enseñó a escalar montañas, o sea, con todo ese equipo que uno lleva. Y claro, cuando llegamos a esa primera pared rocosa, yo enseguida quise empezar a subir. Me dijo, mi amigo, ese guía de montaña y guía de escalar, me dijo, no, para. Esto se hace así. Me indicó aquello, lo otro, y qué ruta tenía que tomar, qué pasos tenía que dar. Claro, porque yo desconocía. No sabía nada de eso. Ahora, obviamente le hice caso, y aun cuando sus guías e indicaciones que a veces eran, a ver, poné tu pie allá, agárrate de aquel lado y cosas por el estilo, no me sonaban muy inteligentes a veces. Yo sabía que él sabía, yo no. Ahora, si hubiera venido un cajero de supermercado, me hubiera dicho, mira, tenés que hacer esto, aquello, lo otro, obviamente no le hubiera hecho caso porque no era una persona capacitada para esta tarea. Hubiera puesto en riesgo mi vida. Pero mi amigo sí sabía acerca del tema. Y mucho más, ahora, si pensamos que nuestra fe está depositada en una persona que sabe perfectamente lo que hace, y ese es Dios, yo sé a quién he creído. Entonces, esto nos puede llenar de ánimo, de gratitud. Sabemos en quién hemos depositado nuestra fe y podemos estar seguros que nos llevará seguros también a la meta. Ahora, la segunda razón que presenta acá el apóstol Pablo, dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese depósito, ¿a qué hace referencia? Esa misma palabra aparece también en el versículo 14, que todavía lo vamos a leer, y también en 1 Timoteo 6:20. Pero en esos dos otros pasajes es muy claro que Pablo se refiere a un depósito que Dios le había puesto en las manos a Timoteo, o sea, tenía que guardar algo que había recibido. Pero en este caso, en nuestro versículo ahora, en el 12, Pablo dice en lugar el depósito, sino en lugar de mi depósito. Entonces, vemos que hay una diferencia. Evidentemente, es más lógico entonces suponer que Pablo se refería a sí mismo y su completa salvación, que estaba segura en Dios. Esta vida, la vida del apóstol Pablo, aunque quizás estaba allí a pocos días de morir a través del martirio, estaba asegurada en la presencia de Dios.
No había nada ni nadie que lo quitaría de las manos de Dios, como dice allí en Juan, el capítulo 10. Nada ni nadie. Y eso lo presenta en varios pasajes, sobre todo los últimos versículos de Romanos 8 tan conocidos. Ahora, con esta seguridad y este ejemplo de vida, Pablo tiene la autoridad de exhortar a Timoteo lo que viene ahora en el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Timoteo tenía que retener en la mente y en la conducta la forma. Esa palabra significa delinear por abajo. Cuando yo iba al colegio, no existía o empezaba a surgir quizás el tema de las fotocopias, pero eran carísimas. Entonces en geografía, ¿qué se hacía? Se usaba ese papel medio transparente y se ponía arriba los mapas y era la tarea clásica del profesor de geografía calcar mapas. Se dibujaba primero el contorno y luego todos los datos que había adentro. Esa es la idea. El modelo entonces, o la forma, era la base que luego se hacía propio. Para Timoteo, el modelo a seguir era las sanas palabras, la forma de las sanas palabras. De ahí que vemos la importancia del conocimiento de todas las enseñanzas bíblicas. El contorno y después rellenarlo con todos los detalles. El contexto dispensacional, de tiempo, geografía, historia, la cultura, o sea, para interpretar correctamente. Pero no solo dice que retuviera las palabras, o sea, la Biblia, sino las sanas palabras. O sea, la Nueva Versión Internacional dice la sana doctrina. O sea, es una enseñanza sin mezcla, sin factores que enferman, porque es sana. Existen realmente enseñanzas que enferman, que apartan a la gente del Evangelio de Dios, de una vida en santidad con un enfoque celestial. Una enseñanza que enferma podría notarse, por ejemplo, en el afán de personas de que busquen aferrarse de un predicador, adherirse a una iglesia, a una religión. Se enfoca muchas veces en lo emocional o en lo material, en la plata, y muchas veces no se toma en serio el pecado. De estas manifestaciones hay muchísimas. Son formas que enferman a los oyentes, los frustran, los desengañan. Si, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, dale a Dios y Dios te va a dar muchísimo, mucho más. Entonces, si esto de repente no funciona, ¿cómo se siente la persona? Si dicen, Dios quiere que vos estés sano y uno no se sana, ¿qué produce? Desengaño, enfermedad, frustración, pérdida de la fe. Timoteo, en cambio, tenía un modelo de doctrina aprendida y vivida por el apóstol Pablo como ejemplo a seguir. Ahora bien, esta sana doctrina tenía que estar unida a la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es que cualquier enseñanza bíblica pasa por ahí. Tiene que estar enraizada en la fe al Señor. De lo contrario, es una teología que se vuelve simplemente un estudio racional, como lamentablemente hay muchos y hacen muchísimo daño. No es otra cosa que una materia académica. Ahora, esa sana doctrina también tenía que estar acompañada de amor. Es que de nada sirve tener una excelente doctrina, pero con ausencia de amor. Clásico ejemplo de eso es la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor le dice, tenés un montón de cosas positivas, hasta sabes discernir dónde hay error doctrinal. Pero tengo un problema. Has dejado el primer amor. Cuidémonos también de este peligro. La enseñanza siempre tiene que ir acompañada de la compasión y la bondad. Sigue en el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, allí entonces está mostrando que tenía Timoteo tenía que guardar ¿qué? La enseñanza recibida del apóstol, que ahora era este depósito que tenía que cuidar sobremanera. Muchos hoy en día cuestionan, ridiculizan, atacan a quienes quieren mantenerse firme en la absoluta verdad de la palabra.
Argumentan que no hay que ser tan intransigente, cerrado, anticuado. Las cosas también se podrían ver de otra forma, no tan cerrado. Pero ahí somos llamados a guardar la sana doctrina, con amor, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Como un tesoro muy valioso que nadie nos debe sacar. Gracias a Dios no estamos solos en esta tarea, sino hemos recibido el Espíritu Santo para poder llevarla a cabo. Ahora, Pablo se presenta a sí mismo como ejemplo para Timoteo, pero ahora muestra a otros que no lo eran. Un ejemplo negativo, porque sigue en el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Asia era una provincia romana, no tiene nada que ver con el continente asiático, sino una provincia romana donde Éfeso era la capital, justo allí donde estaba Timoteo trabajando. Y ahí se habían destacado dos personas, Figelo y Hermógenes, que abandonaron. Aparte que todos lo abandonaron al apóstol Pablo cuando estaba siendo perseguido, pero de alguna forma se destacaron en lo negativo. Recién vimos un ejemplo de fidelidad, un testimonio firme a pesar que estaba al borde de la muerte. Y ahora tenemos dos personas que quizás eran líderes y salieron corriendo por vergüenza, por miedo a lo que podría pasar. Qué tristeza, ¿verdad? Entonces, ejemplos negativos del testimonio del Evangelio. Y para finalizar, vemos un ejemplo positivo del testimonio del Evangelio. Uno más. Primero se puso el apóstol Pablo, pero luego nombra a uno precioso realmente. Versículo 16 en adelante. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Entonces acá tenemos el ejemplo de un hombre que tenía ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, no se avergonzó. No se dejó llevar por el miedo, la vergüenza de identificarse con el apóstol Pablo. Era originario de Éfeso, allí estaba su familia. Al final de esta carta, inclusive Pablo todavía le dice a Timoteo, saludadme a la familia de este hombre. Pero por alguna razón llegó a Roma y ahí movió cielos y tierra para encontrarse con el apóstol Pablo. No sabemos a través de qué medio lo confortó, como dice la Escritura, pero seguramente le llevó lo necesario para alimentarse, quizás para guarnecerse del frío. Pero lo que sin lugar a duda tuvo más valor para el apóstol Pablo fue la compañía, el interés en su persona. Todos lo habían abandonado, pero allí venía uno que no se avergonzó de sus cadenas, que no tuvo miedo de quedar enjaulado allí con el apóstol Pablo. Ya en el versículo 8, Pablo escribía de la vergüenza que pueden ocasionar las cadenas. Entonces me gustaría terminar aplicando esto un poquito a nuestra vida. ¿Cuáles son las cadenas de las cuales la sociedad y muchas veces aún los creyentes se avergüenzan? Quizás hay hermanos mayores a los cuales nadie visita, porque claro, ya están medio raritos, ¿no? Hacen cosas raras, dicen cosas raras. O visitar a un enfermo. Quizás sean hermanos que se volvieron impopulares. En su momento de gloria, claro, cuando tenían reconocimiento estaban rodeados de gente. Pero de repente por alguna razón lo perdieron, o por la edad, o quizás se apartaron. Y de repente dejaron de ser buscados. Quizás son personas atadas por las cadenas de los vicios, adicciones, la inmoralidad, encarcelados, los que necesitan de que alguien los vaya a ver. Entonces, ¿a quién podríamos ir a visitar? Aunque sea por un mensaje, una llamada virtual. ¿A quién le llevamos un poco de luz a su mazmorra, a su oscuridad? No nos quedemos con buenas intenciones. Sí, tendría que. Esa frase me enferma. Pensaba hacer.
Bueno, si lo pensaste, ¿por qué no actuaste? Si el Señor te pone a alguien en la mente, llamalo, mandale un mensaje, ora por él, si es posible, anda a verlo, lo que fuera. No nos quedemos con buenas intenciones. No nos avergoncemos de cadenas que pueda haber. Y sobre todo de predicar el Evangelio. Así como lo hizo el buen samaritano. Y estas acciones no tendrán, o más bien no se quedarán sin recompensa. Allí Pablo decía que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. ¿A qué hacía referencia con aquel día? Y la venida de Cristo. Y con esto el tribunal de Cristo, el momento en que el creyente va a recibir recompensas por aquello que haya hecho. Cada acción hecha por amor al Señor, a alguien necesitado y sobre todo a los de la familia de Dios, tendrá su recompensa. Aún un vaso de agua dado por amor a Cristo tendrá su recompensa. Por lo tanto, con otra palabra del apóstol Pablo quiero cerrar, Gálatas 6. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, aunque tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de Dios, decía Pablo. Todos entonces marcamos con nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo dejamos nosotros? ¿Ese negativo de estos dos personajes, Figelo, Hermógenes, o de Onesíforo, de Pablo? Animémonos. Tenemos el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no nos avergoncemos del Evangelio y de las cadenas que hubiera. ¿El Señor te hizo recordar a alguien? No te quedes con una idea. Actúa. Que Dios nos ayude en eso. Amén. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento
Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo.